Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel y como siempre digo, su misericordia es para siempre. Y en esta tarde oramos para que el Señor pueda quitarte las vendas espirituales y para que tu corazón y tu espíritu y tu alma puedan ser abiertos para recibir lo que Dios quiere enseñarte en este día. La palabra de Dios es esa espada de doble filo que penetra, rompe los tuétanos, el alma y hace el efecto para lo cual es enviada. Y hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y hoy nuestra enseñanza se titula "Quiso maldecir al pueblo de Dios, pero no pudo". La historia de Balaam se encuentra en los capítulos de Números 22, 24 y 25. Y leeremos algunos de estos pasajes de la Escritura para llegar hasta la médula del asunto. Y en este relato, los hijos de Israel acamparon en los campos de Moab, escucha bien, cerca de Jericó, tras haber derrotado a los amorreos, quienes rehusaron dejarlos pasar a través del territorio. Balac, el rey de Moab, había visto todo lo que los israelitas le habían hecho a los vecinos amorreos y estaba preocupado por su superior ejército. El rey Balac temía que ellos le hicieran lo mismo a su pueblo. Por tal motivo, Balac envió mensajero con dinero para sobornar a Balaam, un profeta de Dios, para que viniera adelante y maldijera al pueblo de Israel. La palabra de Dios en Números 22, 6 dice: te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. La palabra hebrea para maldigas, utilizada en este texto, no solo se refiere a una división o disminución de los números de Israel, sino que además implica posible aniquilación. De por sí, la división de Israel es considerada una maldición y además una a la que Dios dará fin cuando retorne. Balac consultó a Dios y le fue dicho, escucha, que no fuera contra ellos ni los maldijera, pues son un pueblo bendito de Dios. Y esto lo vemos en Números 22, versículo 12. Pero Dios le dijo a Balaam: no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Balaam proviene de Mesopotamia, cerca del río Éufrates, y era estimado por los moabitas y madianitas por sus poderes sobrenaturales. ¿Te suena familiar a alguien? El profeta Balaam pronunció este mensaje tal como lo recibió al rey Balac, quien no se dio por vencido y volvió a enviar a sus príncipes donde Balaam con una mejor oferta. Balaam, cuyo corazón realmente anhelaba la recompensa, tentado por sus ambiciones, ansiosos de traficar con su don profético, respondió a ellos que pasaran la noche allí mientras él iba a consultar nuevamente a Dios con la intención de hacerle cambiar de opinión. Dios le respondió en la noche y le dijo que cuando los hombres los llamaren, que se levantara y fueran con ellos, pero que habría de hablarles solamente aquello que Dios le instruiría decir. De manera que Balaam se levanta de mañana y fue con los príncipes de Moab.
la ira de Dios se aminoró, porque Balaam fue según le dijo, y porque un ángel lo acompañaba todo el tiempo para darle muerte. Escucha bien, entiende lo que estamos enseñando. Todos estamos familiarizados con la conversación entre ¿quién? Balaam y su asno o mula. Pero entonces, ¿por qué Dios le ordenó que fuera y luego se enojó con él? ¿Por qué le obedeció? O sea, ¿qué pasó aquí? Él había consultado a Dios una vez ya y Dios le había dicho, no vas a hacer esto. Pero él al ver que los príncipes venían, que ya no solo eran mensajeros, eran príncipes con más dinero, les dijo, ok, acampen aquí esta noche y yo voy a volver a preguntarle a Dios. Dios ya le había dado una orden. Pero Dios en esta segunda parte le ordena que vaya con ellos. ¿Y por qué Dios se ofende? ¿Por qué se enoja? Y la razón fue porque Dios ya le había hecho conocer su voluntad a Balaam. Y porque el deseo egoísta de Balaam de obtener una recompensa y honra mostró sin duda que realmente albergaba en su corazón. Él mostró lo que había en su corazón. Él mostró al no haber obedecido la primera vez, sino haber tenido que ir una segunda vez a preguntarle algo que Dios ya le había dicho que nunca lo iba a hacer, que él no iba a maldecir al pueblo de Israel. Balaam deseaba las cosas del hombre más que las cosas de Dios. Por eso fue que el ángel de Dios, quien estaba dispuesto a matarle, dijo que su inclinación era perversa a sus ojos. En Deuteronomios 23, versículo 3 y 4 dice, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirle. Es necesario afirmar que Balaam ignoraba, entre otras cosas, acerca de la moralidad elevada de Dios. Quizás pensó que Dios debía maldecir a un pueblo pecador, como entonces era Israel, y aniquilarlo. Quizás este hombre jamás tuvo un encuentro verdadero con Dios y no conoció sus propósitos. No sabía que Dios puede proveer justicia para salvar a los pecadores que creen en Él y con todo eso seguir siendo justo. Entonces, por ganancias, se dejó alquilar y la Biblia es clara con relación a este error. En Judas 11 nos dice, ay de ellos, porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y este relato no solamente sucede aquí, si nos ponemos a dar cuenta, muchas veces nosotros queremos ser más justos y más misericordiosos también que Dios. Si nos acordamos en el libro de Jonás, también ahí describe una parte donde él se enoja, donde él se siente mal, porque Dios no maldice al pueblo que él le mandó decretar una profecía de destrucción, y al Dios no hacer lo que había dicho, sino perdonar a este pueblo, Jonás se siente mal, se deprime hasta quiere morirse. Y aquí estamos viendo que Dios es misericordioso y que Dios puede proveer verdaderamente esa misericordia para los pecadores que creen en Él y para seguir Él siendo justo como Él solamente es. Balaam es un falso maestro. Aunque Balaam fue llamado profeta, era un falso maestro. Veamos lo que el relato bíblico puntualiza. En Apocalipsis 2, versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora la pregunta es, ¿dónde se origina ese plan destructivo? ¿En el infierno? Sí. ¿Pero en qué mente? En la mente de Balaam.
Recuerda que así como hay diseños en el cielo, también los hay en regiones de cautividad. Este profeta alquilado, que si bien no pudo maldecir al pueblo escogido, se las ingenió para destruirlo de otra manera y en otra magnitud. La Biblia nos muestra el resultado de este diseño bien planeado. Mira bien, Números 25, desde el versículo 1 al 3 y el 9, y dice: y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de ¿quién? De Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Murieron 24,000. Balaam sabía que si los israelitas, escucha bien, tomaban para sí las mujeres moabitas, perderían su posición de pueblo escogido y apartado. Números 31, del 15 al 16 dice: y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y en Apocalipsis 2:14 dice el Señor Jesús, hablando al ángel de la iglesia de Pérgamos: pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, como ya dijimos en el capítulo anterior. El maestro que enseñó a Moab cómo hacer tropezar a Israel fue Balaam. Ya vimos cómo le llamaba la atención los regalos y los honores. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16 nos dice de esta manera: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hasta el tiempo de Números 24, Balaam era un profeta de Dios, un vocero de Dios, andaba por el camino recto, pero no hasta el final. Él eventualmente lo traicionó y se descarrió porque amaba el premio de la maldad. Empezó bien, pero tuvo un final horrible. No solo es importante empezar en el camino correcto, también es importante mantenerse en él hasta el final. Balaam empezó bien, pero no continuó bien. Al final los israelitas lo mataron cuando llegaron a Madián. En el registro de su muerte en Josué 13:22, ya no se le llamaba profeta, sino adivino. Empezó como un profeta, un vocero de Dios, pero terminó como un adivino, un enemigo de Dios. Balaam pasó de ser un vocero de Dios a falso maestro, que hizo tropezar a los hijos de Israel. Andaba por el camino correcto, pero se desvió y se descarrió. Tal vez esa es la razón por la cual es mencionado 3 veces por diferentes escritores en el Nuevo Testamento, como un ejemplo que se debe evitar. Judas 1 dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Dios nos llama a reflexionar, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, doble condenación habrá para todos nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías
creencias o doctrinas contrarias a las dogmas de fe establecidas por una religión, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará, y su perdición no se duerme. Los falsos maestros que la palabra de Dios habla aquí no son incrédulos, sino creyentes, o para ser precisos, empezaron como tales. ¿Para qué más están las personas que han sido compradas por el Señor, que tienen todo el conocimiento del Señor y a quienes el santo mandamiento les había sido dado? Como Adán, empezaron en el camino correcto, pero lo dejaron y se volvieron a falsos maestros, trayendo herejías destructivas y explotando, escucha bien, al pueblo de Dios mediante las palabras de engaño. En este tiempo estamos viendo que esto está sucediendo en el mundo entero. Se han levantado miles y miles de profetas. Unos se han autonombrado, otros han sido nombrados por alguien en la congregación, porque un día vino y dio una palabra profética y wow, es una palabra de Dios. Pero realmente se han levantado falsos maestros y falsos profetas a lucrar con el pueblo de Dios. Y a causa de la ignorancia del pueblo de Dios, de la palabra de Dios, lo que dice el contexto del texto de la palabra de Dios, el pueblo se deja seducir. Se han vuelto a buscar a estas personas, se han vuelto idólatras de profetas, seguidores de hombres, y han dejado la gloria de Dios. Han dejado al creador de todo, al hacedor de maravillas, para irse en pos de estos hombres y de estas mujeres. Buscando, conteniendo comezón de oídos todo el tiempo, buscando una palabra profética, a ver qué me dicen en esta conferencia, a ver qué me dicen en este congreso, a ver qué me dicen en este lugar. Nunca se quedan permanentes en un lugar y nunca echan raíces en ninguna parte. Y Dios los ha entregado a sus mentes depravadas, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 1. Los ha entregado, ¿por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias como a Dios. Y se fueron, ¿qué? Se fueron en pos de su pecado, se fueron en pos de su propio razonamiento, buscando profetas. Y estos profetas que un día sí pudieron ser voceros de Dios, pudieron ser profetas de Dios, hoy se han convertido en Balaam, en profetas del mismo diablo que solamente están lucrando con el pueblo. Y tenemos que entender algo, querido pueblo de Dios, tenemos que despertar. Tenemos que abrir nuestros ojos y entender lo que Dios nos está diciendo en estos últimos tiempos. La palabra bíblica nos ha descrito a todos estos falsos profetas, aquellos que tienen doctrinas de demonios, aquellos que vienen a seducir el pueblo, a profetizar prosperidad solamente financiera, a profetizar autos y casas, pero ¿qué hay de aquellos que declaran y decretan el pecado del ser humano, el error del ser humano? Tenemos que volvernos a Dios porque Dios es nuestra fuente de vida eterna. Muchos han cavado cisternas que no retienen la palabra del Señor, pero sí retienen las palabras de falsos maestros y de falsos profetas que están lucrando con sus vidas. Pueblo amado, tenemos que llegar a un punto en nuestra vida, a sentarnos realmente a los pies de Dios y permitir que Él ministre nuestras vidas para no ser engañados por estos falsos profetas. Dios sí tiene profetas verdaderos, sí los hay. Hombres y mujeres de Dios que realmente son los oídos de Dios en el cielo y su boca aquí en la tierra.
Pero también tenemos estos falsos profetas que conocen sus debilidades, las debilidades del pueblo, y les seducen en lo que quieren escuchar y hacen mercadeo del evangelio. Tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde nosotros decimos: Señor, no quiero absolutamente nada más que tu palabra. Quiero escucharte a ti. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero estar a tus pies, porque estar a tus pies es el lugar más alto donde yo puedo estar. Quiero escudriñar tus escrituras, porque sé que ellas son mi medicina de todos los días, que es la lámpara a mis pies, la lumbrera que me va a alumbrar el camino que debo de tomar. Tenemos que abrir nuestros ojos y discernir en el Espíritu lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y desechar lo que no viene de Dios y solamente quedarnos con lo que viene de Dios. Pero para hacer esto necesitamos ser vasijas limpias, no contaminadas. Para hacer esto debemos de tener verdaderamente el discernimiento de Dios en nuestra vida. Y para tener el discernimiento de Dios en nuestra vida tenemos que nosotros mismos ser libres de tanta contaminación, tanta basura que hay en nuestros corazones. Y ahí podremos recibir lo sobrenatural de Dios. Ahí podremos caminar en el rema del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios accionada en nuestra vida. Y entonces ahí podremos hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Yo te invito en este día a que tú dejes de correr tras los profetas, hombres y mujeres de Dios, y empieces a buscar más la presencia del Señor, meterte con Él y saber que a sus pies hay banquete continuo, palabra de vida y palabra de una vida para una vida eterna con Él. Yo te bendigo en este día y espero que este estudio haya sido de gran bendición para ti. Te bendigo.